Bueno, un par de cosas antes de comenzar, y es primero dar las gracias al Señor y a vosotros y a José y al equipo de responsables de la Iglesia por la invitación, sobre todo por la oportunidad de estar aquí unos días, no solo disfrutando del clima almeriense. Aquí estamos acostumbrados a la playa, pero la playa nuestra es más estrecha que esta de aquí. Desde una orilla se ve la otra. Pero sobre todo, no tanto por el clima y la ciudad, que ambas cosas merecen la pena, sino sobre todo por estar con vosotros y conocer a la iglesia de aquí, a vosotros, que de oída os habíamos oído, pero ahora os vemos. Está aquí Angeline, yo la conozco por Angeline, porque, bueno, la conozco desde que era una niña. Estábamos recordando antes, cuando su abuela falleció, yo prediqué en el entierro, y de esto hace 30 y largos años y demás. De manera que, hermanos, gracias por cuidarla como la cuidáis. Y también a Miguel Ángel y sus hijos. Y ellos son una fuente siempre de ánimo y de estímulo para nosotros, de ver que el trabajo en el Señor no es en vano, que Dios es fiel y Dios a los suyos los guarda, los bendice, los usa, y es un motivo de gratitud. De manera que hemos venido, mi esposa y yo, nuestra hija Eunice se ha quedado en casa porque hoy tenía un examen, el lunes tiene otro, y después el día 2 de julio tiene ya el último. El de hoy era examen oral de japonés. No es broma, es verdad. Está estudiando estudio del Asia Oriental y uno de los temas pues es el idioma, aparte de geografía, historia y todo lo demás. Tenemos la mayor, que tiene ya 40 años, para 41, que vive en París. Ella hizo filología francesa y vive en París con su familia. Esta está haciendo japonés, tendremos que ir a Tokio. Y menos mal que el del medio hizo electricidad, que esto es más corriente. Y bueno, está allí en Sevilla, y además desde febrero pues está encomendado y está en la obra de Dios, de manera que es un motivo de gratitud. Ya tenemos 5 nietos y la mayor cumplió el lunes 10 añitos, de manera que tenemos más que sobrados motivos para darle gracias al Señor. Y de verdad, esperamos que estos días sean unos días de mutua bendición. No venimos, hermanos, de ninguna manera a, a tratar de enseñar nada especial. Queremos ir a los fundamentos. Nada nuevo. Queremos establecer lo que Dios estableció y volver ahí, de manera que deseamos que el Señor bendiga estos días aquí con vosotros. Estaba Miguel Ángel hablando del Miguel Ángel Fernández, hablando del Salmo 23. Y dicen los que conocen bien no solamente el oficio pastoril, sino que además conocen bien lo que esto significa allí. Estaba buscando el reloj y lo he visto ya allí. Lo que significa en una zona como precisamente Israel, Palestina y toda aquella parte desértica. Cuando dice David en el Salmo 23, bueno, perdonad, no sufráis por mi garganta, porque yo no sufro. No, no me duele. Y esta garraspera es, yo creo que es defecto de fabricación, pero se calienta un poco y ya se le pasará. No preocuparos, que no es ni motivo del aire ni nada. Esto es marca de la casa y ya está. David dice en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite.
Todos nosotros sabemos que David estaba cuidando el rebaño de su padre y él, desde su juventud, estuvo en esta labor del cuidado de las ovejas y él ahora está aplicando lo que él hizo con aquellas ovejas, lo está aplicando en lo que tiene que ver con lo que él siente que Dios está haciendo con él. Parece ser que en aquella zona formaba parte del cuidado de las ovejas ungirle la cabeza con aceite. Un aceite que no solamente tenía como motivo el hecho de suavizar o quitar las pulgas, que decía Miguel Ángel, sino que era un aceite que incluía un perfume suave y se lo ponían en la cabeza y especialmente en las orejas. Porque insectos voladores, tábanos, moscardones, a las ovejas se le metían por los oídos y allí colocaban las larvas. Y aquellas larvas se desarrollaban dentro de la cabeza, de los oídos de las ovejas, de tal manera que le producían tal dolor y tal sufrimiento que las ovejas golpeaban con sus cabezas las piedras, las rocas, con el ánimo de buscar algún consuelo, algún alivio para lo que aquellos moscardones estaban haciendo dentro de sus propias cabezas. Así que para evitar que entraran o para que si estaban dentro saliesen, ungían su cabeza, las cabezas de las ovejas, le ponían aceite para librarla de aquel sufrimiento. Cuando Miguel Ángel estaba haciendo la lectura del Salmo 23, venía esto a mi mente. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en las que los conflictos, los creyentes, los vivimos en el campo de la mente, en el campo de los recuerdos, en el campo de la memoria, en el área de los pensamientos y de los conflictos. A veces hay zumbidos que retumban dentro de nosotros, algunas veces en forma de sentimiento de culpa o puede ser también en forma de sufrimiento que provoca rencor y sufrimos. Aquellas ovejas, como digo, para buscar alivio golpeaban con la cabeza las rocas. Y los pastores le ungían con aceite las orejas. La palabra de Dios tiene como virtud renovar nuestra mente. Romanos 12 dice, hermanos, no os conforméis al presente siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra de Dios tiene la virtud de llevarnos y capacitarnos para cambiar, para renovar de nuestra mente lo que pueda pertenecer al pasado, lo que pueda pertenecer al campo de la memoria, al campo de los recuerdos, pero que nos estén provocando sufrimiento y nos estén siendo una dificultad para el desarrollo, para el crecimiento. Renovar significa quitarlo, pero la mente no se puede quedar en vacío. Renovarlo significa cambiarlo por otra cosa. Echar fuera unos planteamientos o pensamientos para dejar que otros entre y nos traiga nuevas expectativas. Aguas de reposo o verdes prados. Entonces, hermanos, mi ruego al Señor es que si algo en estos días pueda la palabra de Dios traernos a nosotros, que el Espíritu Santo, que uno de los símbolos que en la Biblia encontramos de la persona y ministerio del Espíritu Santo es el aceite, que el Espíritu Santo por la palabra de Dios nos pueda traer un renovar, pero además también un liberarnos de lo que pudiera estar haciéndonos un impedimento o causa de sufrimiento
que, ¿sabéis una cosa? Las cosas que han pasado no las podemos cambiar. Han pasado y han pasado. Pero si han pasado ya no están hoy. Y es importante que, que andemos con una renovación de mente, de pensamientos y de planteamientos. Señor, te damos gracias y yo te doy gracias por estar aquí en esta iglesia, en medio de tu familia, en medio de tu pueblo, pero sobre todo gracias porque tú lo has guiado, tú lo has movido todo y queremos, Señor, que tú lo dirijas y tú por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude para escucharte a ti, Señor. Que tu palabra nos traiga renuevo y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es edificando sobre la roca. Es un tema muy amplio, pero vamos a tomar solamente 3 o 4 puntos y la idea es recordar otra vez algunos de los fundamentos bíblicos que son indispensables, que son innegociables, que son imprescindibles, que son centro, corazón y fundamento del Evangelio. El Señor Jesucristo le hizo una pregunta en una ocasión, una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas. Hay muchas opiniones y mucha confusión acerca de la persona del Señor Jesucristo. ¿Y vosotros quién decís que sois? Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú serás llamado Pedro. Y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Perfectamente todos nosotros sabemos que la piedra no es Pedro. Es más, Pedro lo entendió perfectamente, porque él después en 1 de Pedro, capítulo 2, dice que Jesucristo es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. El fundamento sobre el que está edificada la iglesia de Dios es la afirmación que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues sobre esta verdad, sobre esta gloriosa verdad, sobre este fundamento, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Ahí el yo no está porque no hace falta. Edificaré mi iglesia. De manera que la iglesia es de Cristo Jesús y Él es el que la edifica. Y alguien dijo en una ocasión, Señor, gracias, porque no nos toca a nosotros, eres tú el que la edifica. Si tuviéramos que edificarla nosotros, otro gallo cantaría. Otra sería la situación, pero qué paz y qué bendición y qué tranquilidad saber que es el Señor el que edifica la iglesia. Pues, hermano, sobre la persona y el ministerio del Señor Jesucristo es sobre lo que la iglesia de Dios tiene que estar fundamentada, tiene que estar edificada. La obra es de Dios, Él la está realizando y sobre esa roca nosotros somos edificados. Pedro lo dice así, vosotros también como piedras vivas. Dios está rescatando de la cantera del mundo, rescatando piedras vastas, piedras rústicas, piedras del desierto. Ahora cuando veníamos a mediodía, entrábamos esta tarde en Almería, sí, por taberna, que de verdad os lo digo, qué riqueza y decía mi esposa, ve, aquí han rodado Éxodo, porque es que cuadra. Pues Dios ha salido a ese desierto del mundo a coger piedras sin ningún atractivo, piedras sin ningún valor, pero piedras
que estaban muertas y que Dios le da vida. Vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual, como sacerdocio santo, porque toma esas piedras que no tienen ningún atractivo ni ningún valor y las convierte en piedras preciosas. Y con esas piedras Dios va edificando su iglesia. Y nosotros formamos parte de ese edificio, de esa casa espiritual que Dios está edificando. Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, si me acompañáis por favor, 1 Corintios capítulo 3, se nos dan unos principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar la edificación. Porque, hermanos, no se trata de hacer algo para Dios. Se trata de hacer lo que Dios quiere. ¿Sabéis? La fe no consiste, la fe conforme a los principios bíblicos, la fe no consiste en lograr que Dios haga mi voluntad. Eso no es lo que la Biblia enseña como fe. Lo que la Biblia enseña que es la vida de fe es que Dios logre hacer su voluntad en mi vida. No que Dios haga mi voluntad, sino la vida de fe es hacer la voluntad de Dios. Es la obediencia a Dios. Y esto es clave y fundamental. Digo esto porque esto se está tergiversando, y se nos está vendiendo como manifestación de fe lo que no tiene que ver con esa realidad. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, según la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, aunque así como por los pelos. Sí, como por fuego. Se va a escapar por los pelos. Pero ahí no está hablando de salvación, aquí está hablando de servicio. Y lo que es importante que nosotros entendamos es que Dios nos ha dado el privilegio a todos sus hijos, a todos sus redimidos, a su pueblo, a su familia, hermanos y hermanas en Cristo. Dios nos ha dado el privilegio no solamente de ser sus hijos, sino que además de incorporarnos como colaboradores con Él en la edificación de su iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia, pero también nos incorpora en la labor de la edificación de la iglesia. Y es importante que sepamos que cada uno de nosotros tiene una parte y una función dentro de la edificación de la iglesia, pero que cada uno de nosotros somos llamados a hacerlo en fidelidad. Y en fidelidad quiere decir guardando los principios, los fundamentos, la base de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que Dios nos dice. No es cuestión de criterio, opinión o gusto de cada uno de nosotros. Es cuestión de sujetarnos voluntariamente, pero fielmente a lo que Dios establece en su palabra. Sabemos todo. Jesús dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto es cosa preciosa. Yo me temo que hoy todavía se sigue. La piedra que desecharon todavía se sigue desechando aún dentro del pueblo de Dios.
la autoridad de Cristo. El señorío de Cristo. Él es el Señor. Y Él es el que tiene el derecho y la autoridad para establecer su voluntad. Y nosotros la responsabilidad de conocerla y de aplicarla. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice el versículo 11, el cual es Jesucristo. Pedro dice, y sobre Él vosotros también sed edificados. Pablo habla en Efesios capítulo 2 de que Cristo es el fundamento, la roca, y dice, y el fundamento de los apóstoles sobre la roca. Este es en el pensamiento en el que en estos días vamos a insistir. Tenemos a Jesús como único, como suficiente. La última canción que hemos cantado lo establece. Él es la roca y no hay otra. Él es el fundamento y no podemos buscar otro. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a Hebreos capítulo 1. Y aunque parezca que estamos dando algunos saltos, estoy solamente señalando algunos puntos sin desarrollarlo porque si no después el tiempo nos pilla. Pero quiero llegar al meollo de la cuestión. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Varias cosas que se señalan aquí. En primer lugar, Dios ha hablado. Calle todo hombre. Menos mal que Dios ha hablado, ¿eh? Si no, ¿cómo podríamos nosotros saber lo que Dios, cómo Dios es, cómo Dios piensa, cómo Dios siente? Los cielos hablan de la existencia y del poder de Dios, pero es la revelación de Dios lo que nos muestra el corazón, la mente, la voluntad, los planes y proyectos de Dios. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Está hablando de una revelación progresiva. La Biblia tiene el gran milagro de que en un periodo de 1500 años, de menos a más, se ha ido revelando todo lo que Dios quería decirnos. Con la historia, con las personas, con las familias, con los pueblos, con lo que es imposible para el hombre conocer. Y Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, porque habló en el Antiguo Testamento en revelación, en sueño, pero al final, y cuando el escritor dice aquí, en estos postreros días, la idea que se señala es la siguiente. Dios ha hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En los postreros días, es decir, en los finales días de la revelación, cuando se está culminando el proceso de la revelación, cuando llega el momento en el cual Dios pone punto y final a esa revelación progresiva, Dios ha hablado en Hijo, porque ahí no aparece por, sino en Hijo. Esto quiere decir que todo lo que Dios tenía que decirnos, que todo lo que Dios quería decirnos, que todo lo que Dios quería revelarnos, está revelado en la persona, en la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el final de la revelación.
es el punto y final de lo que Dios quería decirnos. Hay más, pero en el cielo. Hay más para conocer, pero en la gloria. Pero todo el contenido del mensaje de Dios, del discurso de Dios, está en la persona, en la enseñanza, en la vida y en el ejemplo del Señor Jesucristo. Dios ya no tiene nada más que decir. ¿Sí? Con la revelación del Nuevo Testamento, la explicación y aplicación que los apóstoles hicieron acerca de la persona y la enseñanza del Señor Jesucristo, ha llegado el final de la revelación. Por lo tanto, en la palabra de Dios tenemos todo el consejo de Dios. Aquí está recogido, aquí está expresado, aquí está puesto a nuestra disposición todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Es más, está recogido todo lo que nosotros necesitábamos para conocer y hacer la voluntad de Dios. No hay, por lo tanto, revelación extra, sino aquí, conforme a las Escrituras. La persona y la obra del Señor Jesucristo es la roca sobre la que está edificada la iglesia de Dios. No está hablando de la religión de los hombres. No está hablando de los sistemas de los hombres. No está hablando de lo que se inventan los hombres, sino que está hablando de lo que Dios ha revelado, que es su voluntad, y lo que es Pablo lo llama en Efesios de dos formas. El propósito eterno de Dios. ¿Sí? El propósito eterno de Dios. Lo que Dios se había propuesto en la eternidad está revelado en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sabéis cuál? Es muy amplio, pero para recogerlo en una sola frase. ¿Cómo entiendo yo que era el propósito eterno de Dios? ¿Qué se propuso Dios en la eternidad y está llevando a cabo en la actualidad? A ver, dilo, Miguel Ángel, que como la vicepresidenta estaba leyendo tus labios. Hacernos conforme, sí, pero, bien, para no, Dios se propuso en la eternidad buscarle una esposa a su hijo. ¿Sí? ¿No? Sí, la iglesia. ¿Dónde es el campo en la relación del ser humano donde el amor se reviste de mayor autenticidad, de mayor profundidad, de mayor santidad? Sino en el matrimonio. Dios, siendo amor, no puede bastarse en amarse a sí mismo. El padre ama al hijo, el hijo ama al padre, pero el amor de Dios tiene que ser mucho más amplio que el amor mutuo. Tiene que expresarse, y para expresarse busca a la esposa. Y toda la historia de la humanidad y todo el propósito de este universo tiene como razón de ser y fundamento que Cristo tenga a su esposa. Por eso, cuando al final de Apocalipsis encontramos con que los cielos se enrollan ardiendo y la tierra es destruida, la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Para la eternidad. Hermano, y tú y yo formamos parte de esa esposa. Y todo el que está en Cristo forma parte de esa esposa. Y cuando estamos hablando de edificar, de la edificación de la iglesia de Dios, estamos hablando
del propósito eterno de Dios. No estamos hablando de cosas menores. No estamos hablando de cuestiones de opinión. Estamos hablando del punto central de todas las cosas. Así que es importante que nos tomemos en serio, muy en serio. No la cuestión de cuál es tu opinión o cuál es mi opinión, sino qué dice Dios. ¿Cuál es el proyecto divino? Porque Él es la principal piedra del ángulo. Yo recuerdo cuando hicimos, aquí tenemos un arquitecto, no sé si habrá alguien más, pero con un albañil también vale. Cuando comenzamos la obra del local allí en el polígono de San Pablo, en Sevilla, donde el Señor nos está permitiendo servirle, el arquitecto vino y se colocó una primera piedra, la cual marcaba la cota, pero no solamente marcaba la cota de la altura, sino que es que también es la que marcaba la orientación de todo el edificio. Para seguir la edificación había que guardar el principio que aquella piedra, que allí estaba marcado. Él es la principal piedra del ángulo, hermano. Todas las cosas que la Iglesia de Dios lleva a cabo, todo lo que de la edificación, tiene que estar de acuerdo, conforme a la principal piedra del ángulo. Es la referencia. Es el principio que nos marca todas las cosas. Jesús es el cierre del proceso de la revelación. Nos ha hablado en el Hijo. No solo el final del discurso, sino el discurso final. Y es suficiente. Y tenemos todo lo necesario. Todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y la palabra de Dios es completa y perfecta en su fin. Y en sus fines también. Y no debiéramos movernos. No debiéramos desviarnos un ápice de sus principios. Debiéramos preocuparnos permanentemente y constantemente de preguntarnos, ¿qué dice Dios? ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué nos marca Dios? Esa tiene que ser nuestra gran preocupación. A veces nosotros nos preocupamos, ¿qué dirán de nosotros? ¿Qué pensarán otros de nosotros? No nos condicionen. Son tábanos ahí que han puesto las, ¿cómo era? Las larvas, y están ahí con el daño. No, a nosotros nos debe preocupar qué dice Dios, qué ha dicho Dios, qué quiere Dios, qué agrada a Dios, qué es conforme, porque ahí está el oro, la plata o la piedra preciosa, lo demás es madera, heno u hojarasca. Y sería una lástima que después, cuando el Señor pruebe la obra de cada uno, se sufra pérdida por haber tenido más en cuenta las opiniones propias o criterios de otros y no tanto la fidelidad o la sujeción a lo que Dios dice. El valor de la palabra es fundamental. ¿Me acompañáis a Juan capítulo 17, por favor? Y os hago una pregunta. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 17 del Evangelio de San Juan? Siervo, servicio. La unidad. Para que sean uno, la unidad, o para acabar la obra. Mirad, hermano, se está apelando muchísimo a este capítulo para poner en valor lo que en el capítulo es una consecuencia. Para que sean uno no es el fundamento del capítulo.
es el resultado del fundamento. Por eso dice, para que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean perfectos en unidad, que sean uno. Pero ahí no se nos está marcando el principio de que trabajemos por la unidad, sino que la unidad es obra de Dios. Y la unidad no es lo que le va a dar a la Iglesia poder o autoridad, valor en el testimonio delante del mundo, sino que la fidelidad a Dios y a su palabra es lo que va a marcar la unidad, sellar la unidad, pero es sobre todo la fidelidad. Mirad, Padre, te he glorificado en la tierra, versículo 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí está recogido lo que la Iglesia debe tomar como fundamento. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios, no agradar a los hombres, sino glorificar a Dios. La gloria sea al Señor Jesucristo en la Iglesia de Dios, ahora y por siempre. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero notad aquí, yo quiero sobresaltar dos cosas. He manifestado tu nombre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. He manifestado tu nombre. He mostrado quién eres tú. ¿Quién dice la gente que soy yo? Las opiniones acerca de Dios. Jesús no vino sino a revelar el verdadero carácter de Dios. Él es la revelación de Dios, porque Él es Dios hecho hombre. Solamente hay una ocasión en la que Dios manifiesta su nombre, en el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis? Ese es el nombre propio de Dios. Pero hay una ocasión en la que Dios despliega el significado de su nombre. Éxodo 33. Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice a Moisés, no podrás ver mi gloria y vivir. Ahora voy a manifestar mi nombre delante tuya. Y Dios delante de Moisés despliega el significado de su nombre. Jehová, Jehová, fuerte y celoso, grande en misericordia, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que visita y despliega su nombre. Aquí encontramos que el Señor Jesucristo es la revelación hecha carne del nombre de Dios, de lo que significa el nombre de Dios. ¿Os acordáis que le dijo Dios a Moisés allí? No podrás ver mi gloria, pero te voy a enseñar algo. La espalda. ¿Os habéis preguntado alguna vez? Porque Dios le dice a Moisés, mira, ahí hay una roca, y en la roca una hendidura. Tú ponte en la hendidura, y yo pondré mi mano delante de ti. Y haré pasar todo mi bien por delante de ti. Y apartarás mi mano, y no podrás ver mi rostro, pero verás mis espaldas. Y Moisés vio la espalda de Dios. ¿Qué vería Moisés? A ver, Pepe. Dice Isaías 38. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Yo no sé cómo
Pero de alguna manera Dios mostró a Moisés allí la obra de Cristo sobre la cruz del Calvario. Y la obra de la redención y la obra de la justificación. Hebreos 11, que estos días nos vamos a acercar ahí, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible y tuvo por mayores riqueza los vituperios de Cristo que el tesoro de los egipcios. ¿Qué sabía Moisés de Cristo? Pues lo que Dios le había enseñado ahí, vio la espalda. Le he manifestado tu nombre. Cuando en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo toma nuestro lugar y cuando la ira de Dios, allí tenéis puesto un cartel, un folio que habla de la ira de Dios. Yo me he alegrado cuando lo he visto. Porque a mucha gente no le gusta hablar de la ira de Dios. Y en muchas iglesias está prohibido hablar de la ira de Dios. Pero dice Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Por lo tanto, la ira de Dios es una verdad bíblica. Pero en la revelación del nombre, mirad lo que dice el Señor Jesucristo, versículo 8 del capítulo 17. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Las palabras que me diste les he dado. Os invito a hacer rápidamente, muy rápidamente, un pequeño recorrido por el Evangelio de San Juan viendo algunas cosas. Capítulo 5. Esto tiene una aplicación para nosotros. Me he metido en un tema muy amplio con poco tiempo, pero lo vamos a ver. Versículo 19. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, Jesús dice, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y yo no puedo hacer nada por mí mismo. No puedo quiere decir, me he puesto como límite hacer solamente la voluntad del Padre. Esto tiene que ver con el fundamento. Hermano, este es el modelo de Cristo. Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le ha enviado. Él no vino para hablar en su propia cuenta, sino lo que el Padre le ha dicho que diga. Él nos ha dicho, no vino para hacer lo que, sino lo que el Padre le había dado que hiciese. Hermano, y nosotros como iglesia vamos a romper estos principios. Vamos a cambiar este modelo. Versículo 30 del mismo capítulo 5. No puedo hacer yo nada, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Capítulo 12. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermano, este es el modelo de Cristo para la iglesia.
Esto es lo que Dios espera de nosotros. Que no hablemos conforme a nuestros criterios, a nuestras opiniones, sino que nos sujetemos a lo que Dios dice. Nuestro mensaje. Pablo dice, cuando yo fui a vosotros no fui con excelencia de sabiduría humana ni de argumento humano. Me propuse no saber entre vosotros a ninguna otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. La iglesia no puede cambiar el mensaje, no puede adaptar el mensaje, no puede trastocar el mensaje, no puede, porque eso es pervertir el mensaje. La iglesia tiene que guardar fidelidad a lo que Dios dice. Ese es el fundamento. Así ha dicho Dios, esa es la autoridad. Y no solamente es lo que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. ¿Os acordáis cuando iba en el camino de Maús? También antes. Y abriendo las Escrituras les hablaba de todo lo que desde Moisés habían dicho acerca de él. Aún el mismo Señor Jesucristo, para dar razón de todas las cosas y de su propia obra, se apoya en las Escrituras. Pero mirad en el capítulo 14 del mismo Evangelio de San Juan. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. No la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, a mí esto me maravilla, es decir, en el seno de la Trinidad, el Hijo hace la voluntad del Padre. Dice lo que el Padre le ha dicho y hace lo que él ha visto al Padre hacer. Y dice que el Espíritu Santo, cuando venga, no hablará de su propia cuenta, sino que dirá aquello que se le ha dicho, que tomará de lo de Cristo y nos lo hará saber. El Hijo glorifica al Padre y dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará a mí. Hermano, este es el fundamento de la unidad. La unidad no está porque nos pongamos de acuerdo. La unidad no está porque dejemos al lado cuestiones de opinión. La unidad no está porque delimitemos un marco doctrinal o un marco eclesial o un marco de proyectos, no. La unidad de la Iglesia está porque estamos en Cristo y porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pablo dice, guardad la unidad. No habla de crearla, porque la unidad, el que la hace es Dios. ¿Y sabéis una cosa? Si Dios hace la unidad, nada ni nadie la puede romper. Pero si la unidad no está hecha por Dios, no la llamemos unidad, porque no está. Por lo tanto, la roca sobre la que la Iglesia tiene que ser edificada es Cristo y su palabra. Pero no en parte, no capsulada, escogida, seleccionada, sino conocida, respetada, vivida y proclamada. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de
de cuánto debemos conocer la Biblia, la palabra de Dios, para glorificar a Dios. Nosotros no vamos a glorificar a Dios si no hacemos su voluntad. No vamos a glorificar a Dios si no decimos lo que Él dice. No vamos a glorificar a Dios ni a honrar su nombre si no proclamamos lo que viene de lo alto. Es importante que entendamos que nuestra razón de ser fundamental es darle la gloria a Dios. Y eso implica acabar su obra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Estamos aquí para... Cuando Dios coloque la última piedra en ese edificio espiritual, sabéis lo que sucederá, ¿no? Que Cristo se llevará a su esposa. Cuando le pongan el último toque a la esposa, una esposa pura, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Cuando sea completada, el Señor la llevará. Tenemos que, para acabar su obra, conocer su voluntad y hacerla. Y esta no es otra que la que está en la palabra de Dios. Qué lástima que hoy no se le dé el valor, la importancia y la autoridad que en la Iglesia de Dios la Biblia tiene que tener. Conocerla, para amarla, para vivirla, para proclamarla. Y esto va a transformar empezando por nosotros mismos. Y no es tan complicado, ¿eh? ¿O creéis que si es que no, es que es muy complicado entender la Biblia? No, no es complicado, la complicamos nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. ¿Dónde está la complicación? De entender, digo. Pues eso está escrito ahí, ¿eh? Y ha estado siempre ahí. De la manera que yo os he perdonado, perdonaos los unos a los otros. Eso tampoco es tan complicado, o sí es complicado de entender. O es que duele mucho hacer. O es que renunciar a nosotros mismos. ¿Puedo pedir 2 voluntarios? Venga, 2 voluntarios. Sí, 2 voluntarios, pues ven, hermano. Ya que tocas bien la guitarra, pues uno. El otro o la otra. Venga, rápido. Hermano, que se enfría la cena. Muy bien. Aquí tenemos a 2 hermanos que han tenido un conflicto entre ellos. Han tenido un problema entre ellos. Y hay una necesidad de perdón. ¿Vale? Un voluntario más, o una voluntaria. Rápido. Venga. Pues aquí tenemos el ejemplo de Cristo. Y este hermano tiene un problema con aquel hermano. Y dice, de la manera que Cristo a ti te ha perdonado, perdona tú a tu hermano. ¿Qué tienes que hacer, según la Biblia, para perdonar a tu hermano? ¿Cuál es?
¿No parece que falta algo? ¿Qué? Perdonad, esto es solamente para buscar una reflexión. Las ayudas visuales son importantes. Aquí tenemos el adorno, ¿eh? Aquí tenemos el adorno. Hermano, según la Biblia, si él quiere pedir perdón y perdonar al hermano, lo primero que tiene que hacer es ir a la cruz, no para pedir fuerza, sino para crucificarse a sí mismo. Eso dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no puedo perdonar a otro si yo antes no me he crucificado a mí mismo. Yo no puedo reconocer el derecho del otro si yo no he negado antes mi propio derecho. Que no es tan complicado de entender. Gracias. No es tan complicado de entender, me parece a mí, ¿no? Lo que sucede es que duele mucho. Es que en la cruz del Calvario, antes en el huerto de Getsemaní, Jesús sudó como gotas de sangre, porque sabía lo que aquello le costaba. Hermano, la vida cristiana significa glorificar a Dios, pero para glorificar a Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero ¿cuántas veces apelamos a nuestros derechos? ¿Cuántas veces apelamos a nuestras razones? ¿Cuántas veces nos justificamos con argumentos humanos? Y no estamos edificando sobre la roca. Desechando la mentira, hablar cada uno verdad con su prójimo. ¿Dónde está la complicación teológica ahí? Es que no entendemos que Dios aborrece la mentira. ¿Podemos nosotros glorificar a Dios haciendo de la mentira un elemento, un componente casi natural de nuestra vida? Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, no solamente con su hermano, no solamente en la iglesia, dice con su prójimo, también en el negocio, también en el trabajo, también. Vosotros sois luz en este mundo. Edificar sobre la roca significa poner toda la carne en el asador para apoyarnos y fundamentarnos. Vistámonos de la verdad, del amor. Hermano, entender la Biblia no es tan complicado. Vivirla es lo complicado. Por lo tanto, no es cuestión de ignorancia, es cuestión de compromiso, de voluntad, de corazón. ¿Os acordáis una ocasión en la que Saúl luchó contra los amalecitas y Dios le había dicho, por medio de Samuel, acaba con los animales y con todo lo de los amalecitas? Y Saúl fue y derrotó a los amalecitas, perdonó a Agag, el rey de los amalecitas, y le salió a su encuentro Samuel. ¿Qué tal, Saúl? Bien, Dios nos ha dado y has hecho, sí, oye, ¿qué es ese balido que escucho? Es que de lo escogido, de lo mejor, lo traigo para ofrecérselo en sacrificio y en ofrenda a Jehová. Como pecado de adivinación, como pecado de obstinación en la desobediencia. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios, es mejor que las ofrendas. Padre, he hecho tu voluntad en la tierra.
te he glorificado. Ahí tenemos no solamente la verdad, sino el ejemplo, el modelo, las pisadas, para que nosotros andemos en ellas y no nos desviemos de la fidelidad a Cristo. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y tenga misericordia de nosotros. Y en el día de Jesucristo, la obra de cada uno, el fuego que no la destruya.